¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión les voy a compartir mi receta para unos deliciosos chiles en nogada. Quedan deliciosos, así es que los invito, acompáñenme y vamos a cocinar. Listísimo. Vamos a comenzar encendiendo nuestro sartén. Vamos a preparar primero que nada nuestro relleno. Recuerden que la receta completa se encontrará al final del video. Ya tenemos caliente nuestro sartén con suficiente aceite vegetal. Pueden ocupar manteca si gustan. Pondremos a sofreír la cebolla. Una vez que ya se acitronó nuestra cebolla, agregaré las carnes. 50% carne de res, 50% carne de puerco. Yo ocupo carne molida. La receta original va con la carne picada muy finito. Yo lo prefiero con la carne molida. Nos aseguramos de separar perfectamente bien las carnitas para que queden muy finitas. Ya está súper finita la carne. Ahora es cuando vamos a agregar las pasitas. Un dulce de piña que conseguí. Ya no podemos usar acitrón ya que la biznaga está en vías de extinción y está prohibido utilizarla. Un dulce muy similar con el que puedes sustituir el acitrón es con el dulce de piña. La jícama cristalizada también o la jícama picada muy finito también le da un sabor parecido, así como con choconosle cristalizado. Vamos a agregar las almendras sin piel y picaditas. Revolvemos todo muy bien. Personalmente yo les recomiendo mucho más el dulce cristalizado de piña. Le da una textura muy parecida al acitrón, así como el sabor es un poquito más parecido. Mientras bajamos la llama y nos vamos a picar nuestros duraznos y la pera. Vamos a picar muy finito nuestros duraznos, la pera y el plátano macho. La pera debe estar madura, pero todavía firme para poderla picar. Y la vamos a picar en pedacitos, en trocitos muy finitos. Tampoco que se pierdan, no queremos que se vayan a perder en la carne. Que sí se note, que se tenga un tropiezo con la pera, es muy rico. Personalmente me gusta. Sigan revisando y dándole vueltas al picadillo. Si sienten que les falta un poquito de aceite, adelante, agréguenle un poco. Hay que abrir el durazno para poderle sacar el hueso. Recuerden usar durazno del amarillito, no del grande. Debe ser este, el pequeño. Solo ocuparé uno ya que yo estoy haciendo la mitad de la receta. Igual del plátano será solo la mitad. Al final, de todos modos, yo les pongo la receta completa, que les rinde hasta 8 chiles. Agregamos el plátano macho
Vamos a revolverlo muy bien. Y ahora nuestro durazno y la pera. Vamos a revolver todos nuestros ingredientes. Ay, qué delicioso huele. Vamos a dejar que esto se siga haciendo mientras nosotros nos vamos a venir a la licuadora, en donde vamos a moler el jitomate previamente asado y sin piel. Lo vamos a super moler, tiene que quedar bien finito a velocidad 3. Listo nuestro jitomate. Regresamos a verterlo en nuestro picadillo con un poquito de agua, muy poquito, apenas un chorrito. Vamos a enjuagar lo que queda de jitomate y lo vamos a verter nuevamente en nuestro relleno. Vamos a revolver todo muy bien. Estamos a llama media. No debe quedar muy caldoso, solamente va a ser mientras se termine de sazonar. Tiene que absorber el jitomatito y quedar más bien seco para poder rellenar nuestros chilitos. Vamos a agregar un poquito de sal. Siempre recomiendo yo usar sal de mar en grano, recién molidita. Es apenas menos de 5 gramos de sal. Recordemos que el relleno es un poco dulce, solamente es para realzar el sabor. Bajamos un poco la llama y lo dejamos aquí por unos minutos sin tapar, ya que queremos que se seque un poquito el picadillo. Ya con nuestro jitomate regresamos a la licuadora y vamos a moler aquí la nuez y la almendra previamente remojada una noche antes en leche. Con la misma leche la vamos a agregar a la licuadora y la vamos a moler muy finita a velocidad 3. Para seguirla moliendo vamos a agregar el jerez y queso de cabra. Seguimos moliendo a velocidad 3. Ya tenemos lista nuestra nogada, la vamos a dejar reservada por acá. Regresamos, ya nuestro relleno está perfecto. Estos son nuestros chilitos. Yo ya tengo aquí mis chiles previamente asados y desvenados. Si no sabes cómo hacerlo, en mi video de carne de puerco con chile poblano, con rajas de poblano, viene cómo limpiar tus chiles. No se vean codos con el relleno, porque deben ir gorditos, bien gorditos. A mí me gusta hacerlos sin capear. Puedes capearlos si te gusta más así la receta. Así, súper llenitos. Tomas tu plato y lo sirves boca abajo. Enseguida le ponemos la nogada. Este plato se sirve frío. Pónganle suficiente porque este platillo no es de dieta. Este platillo es para saborearse, es de temporada y de verdad son deliciosos. Es de mis platillos favoritos. Ahora le agregamos la granada. Listísimo nuestro chilito. Vean nada más, qué delicia. Espero que disfruten mucho de esta receta y que se animen a prepararla en casa.
Si no se han suscrito al canal, los invito, suscríbanse y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.